En tecnología solemos enfocarnos en el código, en las herramientas y en resolver problemas técnicos, pero muchas veces la diferencia entre un técnico que se queda en la ejecución y un profesional que crece hacia un liderazgo está en algo mucho más simple, el lenguaje que usa. Hoy vamos a hablar de cómo los frameworks, lejos de ser burocracia, son en realidad el marco que nos permite hablar con precisión, ganar confianza y salir de la repetitividad laboral. Piénsalo de esta forma. Un médico podría describir una condición con 1000 palabras, pero cuando dice neumonía bilateral, sus colegas y todo el mundo alrededor entiende perfectamente lo mismo en segundos. No es pedantería, es precisión. En TI pasa lo mismo. Decir tenemos un incidente crítico, un SLA incumplido, es mucho más claro que decir el sistema está raro. Quiero mostrarte una cuadrícula con números. A simple vista parece un montón de cifras puestas sin mucho orden. No hay un patrón claro y no sabemos por dónde vamos a empezar. Podríamos intentar leerlo como si fuera texto normal, como en un libro, fila por fila y de izquierda a derecha. Tal vez encontremos algún patrón, pero uno bastante limitado. Y en realidad es que seguimos sin entender el conjunto de números. Otra opción sería leerlo en vertical, una lógica que es diferente, pero de nuevo, cada persona interpretaría esta cuadrícula a su manera y no habría acuerdo sobre cómo resolverla o incluso qué es lo que significa. Y bueno, el momento de la revelación. En realidad, lo que estabas viendo, pues era un sudoku. Y lo que le daba sentido eran los marcos que separaban los bloques. Con el marco presente, todo cobra lógica. Las reglas son claras, el patrón es evidente y todos entendemos de qué se trata. Entonces, el marco, o como se dice en inglés, frame, de ese sudoku es como el framework en tecnología. Sin él hay confusión y pérdida de tiempo. Con él tenemos un lenguaje que es común a todos los integrantes del equipo, logramos la precisión y la confianza para que podamos trabajar juntos. Ese marco que vimos en el sudoku es lo que hacen los frameworks en tecnología. Y aquí no hablo solo de ITIL o de COVID, sino de muchos otros que seguramente ya conoces o que hasta ya utilizas. Por ejemplo, la gestión de servicios, pues ITIL, que nos da un lenguaje para el manejo de incidentes, problemas, cambios y el cumplimiento de SLAs. O en el gobierno de TI, COVID o el Control Objectives for Information and Related Technology, que conecta a TI con la estrategia de negocio y el board de directores. O cumplimiento, leyes como por ejemplo SOX o HIPAA obligan a la trazabilidad y protección de datos en sectores regulados. Por ejemplo, en este caso, pues en el de el cuidado de la salud y en el financiero. Pero los frameworks no solo se quedan en gobierno, también pasan al ámbito de la seguridad. Por ejemplo, encontramos al NIST o a ISO 27001 o los CIS Controls, que permiten hablar de riesgos, controles y madurez de ciberseguridad con un vocabulario compartido entre técnicos, auditores y directivos. O el testing con el ISTQB, que llega a diferenciar defectos, incidentes, técnicas de prueba, hablar de cobertura de decisión o pruebas exploratorias, y así puedes llegar a evitar malos entendidos. Por otra parte, podríamos hablar de los frameworks orientados a la auditoría, como por ejemplo CISA, que define controles, procedimientos de revisión y evidencias. Cuando dices control compensatorio o evidencia de auditoría, el auditor entiende qué es exactamente lo que se está esperando. En la parte de arquitectura empresarial, que pues evidentemente integra muchas partes móviles dentro de la empresa y la relación con tecnología, pues encontramos marcos como TOGAF o SACMAN, que ofrecen un marco para documentar y comunicar decisiones de arquitectura con los stakeholders del negocio. Entonces, hablar de, por ejemplo, la vista de datos
o artefacto de motivación sitúa a todos en la misma página. Aunque no lo creas, en reuniones en donde el board de dirección tiene que tomar alguna decisión relacionada con tecnología y esas nuevas arquitecturas, estos conceptos ayudan muchísimo. Por ejemplo, si eres analista de negocio o quieres entender qué es lo que hace un analista de negocio, una buena referencia es el Business Analyst Body of Knowledge o BABOK, que ayuda a estandarizar la manera en la que se levantan requisitos, que se modelan procesos o validan soluciones. Hablar de caso de uso o regla de negocio tiene un sentido preciso que evita confusiones. Estoy seguro que esos casos tú ya los tienes bien identificados, que ya has escuchado esos conceptos que hacen que todo el mundo en una reunión se alinee y entiendan de qué se está hablando. Por último, me gustaría platicar que, por ejemplo, en Cloud, en AWS o Azure, el Well Architected Frameworks, pues organizan la conversación en torno a pilares como la seguridad, la confiabilidad, la eficiencia, los costos o la sostenibilidad de la solución. Con decir, esto no cumple con el pilar de resiliencia, todo el equipo de Cloud entiende el riesgo, y no solo el de Cloud, el de desarrollo, el de testing, el de negocio. Entonces, lo importante es esto: cada framework es un marco que guía el lenguaje. Sin ellos, cada equipo inventa su manera de describir el problema y eso genera confusión. Con ellos tenemos un vocabulario compartido que cruza desde el programador hasta el director. ¿Y qué ganas tú al adoptar este lenguaje? Pues desde el lado de developer, llegas a entender cuál es el impacto del trabajo más allá del código. Pero como manager, puedes coordinar equipos diversos con un marco común. Imagina que estás a cargo de una célula de desarrollo y en ese momento tú empiezas a tener interacción con testers, por ejemplo, testers automáticos, o tienes la interacción con penetration testers, o incluso con auditores de seguridad que te estarán dando documentos, o tendrás que estar alineado un presupuesto con el equipo de finanzas. Como consultor, no se diga, o como propietario de una empresa de consultoría, pues logras credibilidad inmediata frente a clientes que hablan el mismo idioma. Entonces, al final no se trata de memorizar términos, sino de hablar con propiedad, y esa propiedad inspira confianza. De hecho, ni siquiera es necesario lograr certificarse en todos estos frameworks. Sería una hazaña, ojalá se lograra, pero en realidad el podernos empapar de la terminología, poderla comprender y poderla conectar con nuestro día a día, pues es una joya. La importancia de utilizar un lenguaje adecuado, de expresarnos bien, pues no solamente es una necesidad esnovista o solo para andar de queda bien. Mira, por ejemplo, hace poco tuve una negociación interesante con los product owners del cliente para el cual trabajo. La discusión giraba en torno a dos problemas. Por un lado, un defecto detectado en las pruebas de UAT. Y por otro lado, un incidente en producción que estaba afectando a usuarios reales. En este tipo de situaciones es fácil que todo se llegue a mezclar, que cada quien defienda su punto y que el equipo termine sin un foco claro. Aquí es donde me sirvió mucho aplicar dos marcos que conozco: ITIL y el ISTQB. Desde ITIL, un incidente en producción es cualquier interrupción de un servicio que ya está siendo usado por los clientes. Eso automáticamente le da una prioridad superior porque el impacto es inmediato en el negocio. Desde ISTQB, por otra parte, un defecto en UAT, aunque sea importante, sigue siendo parte del proceso de pruebas. Es un hallazgo controlado, descubierto en un entorno que precisamente está diseñado para detectar problemas antes de que llegue a producción. Al explicar esto con claridad y con lenguaje común, logré que los product owners entendieran que el incidente debía escalar primero y que el defecto debía gestionarse como parte del ciclo de pruebas, sin mezclar ambos escenarios. Lo que en otro momento de mi carrera
llegó a grandes discusiones muy complicadas. En esta ocasión se resolvió en minutos, porque no fue mi opinión contra la de ellos. Fue usar un lenguaje compartido que todos aceptamos como válido. Y el resultado fue, la verdad, que muy positivo. Alineación, foco en lo crítico y confianza en que estábamos tomando decisiones con un criterio profesional. En un mundo donde todos inventan sus propias formas de explicar, te voy a ser franco, lo que se dañó fue el hardware del archivo, pero del módulo. Entonces ahí ya no podemos cambiar esa pieza. Esa pieza es otro microchip que va ahí, para que me entiendas. Y ya prácticamente el módulo se fue a corto, para que me entiendas, se fue a corto. Ajá, el archivo que se le pegó está bien, el archivo, porque se lo pegamos, a veces ese ya van 2 veces que se pega de Europa hacia acá. O sea, son diferentes, pero ya, obviamente, papito, pues, ¿qué te puedo decir? Se fue a corto, entonces el módulo, cabrón. Hay que conseguir otro módulo, mi Domingo. Quienes adoptan un lenguaje perfeccionado, como el de los frameworks, llegan a destacar, porque no pierden tiempo en discusiones innecesarias, evitan conflictos y muestran profesionalismo. Por eso, la próxima vez que pienses que un framework es burocracia, recuerda el Sudoku sin marcos, o la diferencia entre decir el sistema está raro o tenemos un incidente de rendimiento. Los frameworks son el poder de hablar con precisión, y hablar con precisión, aparte de darte acceso al poder de la comunicación, es el primer paso para crecer en tu carrera. Sé uno de ellos. Antes de despedirme, quiero decirles que estoy sumamente contento. En este momento el canal ya tiene 96 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Y bueno, la verdad es que me hace infinitamente feliz poder contribuir, poder colaborar al desarrollo de algo tan importante como es tu carrera profesional. Y vamos a seguir en ese camino. Gracias a todos nuevamente. También gracias por haber visto este video y espero tus comentarios.